Imaginen esto: Sevilla, siglo XVI, en pleno apogeo de la Inquisición. Jesús regresa a la tierra, pero no es recibido con aleluyas. Es arrestado en silencio por el gran inquisidor, un anciano que, en lugar de arrodillarse, le lanza acusaciones aterradoras, que le dicen: ha sobreestimado al hombre al darle el regalo de la libertad. Imagínense nada más. Para el inquisidor, Jesús cometió un error de cálculo. Pensó que éramos seres de luz capaces de elegir el bien por amor, cuando en realidad, según él, solo somos rebeldes débiles, que mueren de miedo ante el abismo de decidir por sí mismos. Es un dilema que no se quedó en el siglo XIX ni en la Sevilla medieval. Es la pregunta que define nuestra era. ¿Realmente queremos ser libres o solo queremos estar seguros? Hablemos del inquisidor. ¿Quién es realmente? Bueno, pues físicamente es un cardenal de casi 90 años, alto, erguido, con ojos hundidos que aún conservan un brillo ardiente. Pero fíjense en este detalle: cuando detiene a Jesús, no lleva sus lujosas vestiduras de seda, viste un viejo y tosco hábito monacal. Esta sencillez es engañosa porque representa algo mucho más profundo. ¿A quién quiere retratar Dostoyevsky aquí? En primer lugar, a la institución frente al espíritu. El inquisidor representa el poder que corrige la obra de Jesús. Dostoyevsky, con su mirada crítica, nos muestra cómo la iglesia institucional cambió la libertad espiritual por una estructura terrenal. Según el inquisidor, la fe es demasiado pesada para el hombre común, así que la convirtió en una herramienta de control político y social. En segundo lugar, el gestor del miedo. Pero más allá de la religión, el gran inquisidor representa a cualquier sistema, ya sea una ideología, un gobierno o incluso un algoritmo que gestiona nuestra incertidumbre. Es esa voz que nos dice: la vida es demasiado fácil, deja que yo decida por ti lo que es verdad, lo que es justo y lo que te conviene. En resumen, el inquisidor es la personificación de nuestra propia tentación de ceder la conciencia a cambio de que la vida sea más fácil. Es el espejo que nos pregunta si preferimos el pan y la obediencia o la libertad y el hambre. La libertad es una gran responsabilidad. Para quienes no han leído la novela, deben saber que Los hermanos Karamazov no es solo una historia familiar, es un mapa de la condición humana. Dostoyevsky nos presenta a 3 hermanos que son en realidad 3 partes de nosotros mismos. El mayor es Dmitri, que es la pasión y los instintos; Alyosha, que es la fe y la bondad pura; y nuestro protagonista de hoy es Iván. Iván Karamazov es el hermano intelectual, el escéptico que necesita que todo pase por el filtro de la lógica. Iván no es un ateo común. Él se define como un abogado de los inocentes. De hecho, para explicarle a su hermano Alyosha su conflicto interno, le confiesa que ha escrito un poema en prosa. No es un poema con rimas, sino un relato filosófico que él guarda en su mente y que contiene toda su visión del mundo, sus dudas y su rebelión. Ese poema es precisamente El Gran Inquisidor. Iván le explica a Alyosha que su rebelión nace de un sentido de la justicia desgarrador. Él acepta que los adultos quizás merezcamos sufrir nuestras decisiones, pero plantea un dilema que nos desarma. ¿Qué pasa con el dolor de un niño? El sufrimiento de un inocente no tiene justificación posible dentro de ningún plan divino. Dostoyevsky utiliza aquí historias reales de crueldad infantil, historias tan crudas que les confieso que tuve que pausar la lectura porque me sobrepasó la emoción. Son demasiado crudas. Iván lanza entonces su dardo definitivo.
Si para que el universo alcance una armonía perfecta es necesario que un solo pequeño sea torturado, entonces ese paraíso es demasiado caro. Iván no intenta demostrar que Dios no existe. Lo que hace es algo mucho más radical. Decide devolverle su entrada al cielo. Él no quiere estar ahí. Imaginen que los invitan a la fiesta más increíble de toda la historia, pero al llegar descubren que el boleto que se pagó fue con el sufrimiento injusto de un inocente. Iván, por pura ética, prefiere quedarse afuera en la oscuridad antes que ser cómplice de un orden inmoral. Este conflicto ético nos lleva directamente al corazón del problema, la libertad. Iván comprende que la raíz de todo este caos es que se nos dio la capacidad de elegir. Y ese es el gran error que el inquisidor le reclamará a Jesús. Pero aquí hay un contraste fascinante que nos ayuda a entender la magnitud de lo que Iván está planteando. Mientras que otros personajes de la novela, como Miusov, ven la libertad como algo ligero, el inquisidor mira a Jesús y le lanza una acusación demoledora. Fuiste demasiado optimista. Al elegir no bajar de la cruz para demostrar tu poder, dejaste que el hombre decidiera creer por voluntad propia, sin pruebas mágicas. Para el inquisidor esto fue un error de cálculo fatal. El ser humano no tiene la fuerza para sostener una libertad tan pura. Para entender esto, debemos contrastarlo con otro personaje de la novela, Musiov, que ya lo mencioné anteriormente. Imaginen al típico intelectual elegante, alguien que se llena la boca hablando de derechos, de libertad de expresión, de progreso en cenas de gala, pero que en el fondo vive una vida cómoda y sin riesgos. Miusov representa la libertad de adorno, esa que pedimos en las leyes, pero que no nos quita el sueño. Sin embargo, Iván Karamazov, a través del inquisidor, nos dice que esa no es la verdadera libertad. La libertad real no es un derecho político, es un tormento existencial. Mientras que personajes como Miusov piensan que la libertad es un discurso bonito, el inquisidor sabe que nada ha sido nunca más insoportable para el hombre que ser libre, porque ser libre de verdad significa que cada mañana tienes que decidir qué es lo bueno y qué es lo malo sin que nadie te obligue. Si te equivocas, la culpa es solo tuya. Por eso el hombre busca por encima de todo a alguien ante quien inclinarse y a quien entregarle su conciencia para volver a sentirse seguro. Como el ser humano no puede con este peso, la institución decide corregir la obra de Jesús basándose en 3 pilares que anulan esa angustia, que son el milagro, el misterio y la autoridad. ¿Qué es el milagro para el inquisidor? Bueno, pues él afirma que el ser humano común necesita ver para creer. Por eso le dan certezas cómodas pero artificiales. Le dicen: no tienes que dudar en la oscuridad. Aquí tienes la prueba mágica que necesitabas. Para el inquisidor, el segundo es el misterio, es el fin de la duda. La iglesia le dice a la gente: tú no tienes que entender el porqué de la vida, nosotros entendemos por ti. Al aceptar esto, el hombre entrega su juicio y se libera del tormento de cuestionar. Ya no necesita buscar respuestas, porque la respuesta ya le fue dada. El tercer pilar es la autoridad. Aquí el inquisidor ofrece pan terrenal en lugar de pan celestial de Jesús. La libertad nos separa porque cada uno elige su camino, pero la autoridad nos une en un rebaño donde no hay que pensar, es un intercambio psicológico. Dame tu libertad y yo te daré pan y tranquilidad. Incluso te permitiré pecar siempre y cuando lo hagas con mi permiso, porque yo cargaré
con tu culpa. El inquisidor, convencido de que ama más a la humanidad que Jesús, les da la felicidad de los esclavos alimentados, mientras que Jesús les ofreció la angustia de los hombres libres hambrientos. Es la victoria de la seguridad biológica sobre la dignidad espiritual. Como dice la frase que resume su filosofía, no hay nada más seductor para el hombre que su libertad de conciencia, pero tampoco hay nada más angustioso. Aquí es donde el dilema de Dostoyevsky deja de ser un texto antiguo y se convierte en un espejo de nuestra propia vida. El inquisidor afirma que Jesús se equivocó porque somos rebeldes pero débiles y no podemos con el peso de nuestras decisiones. Pero, ¿y si esa carga fuera en realidad nuestra única salida? Aquí es donde quiero hacer una conexión inevitable con un curso de milagros. Mientras el inquisidor nos dice que la responsabilidad es un fardo que nos aplasta, esta filosofía sostiene que esa misma responsabilidad es nuestra vía de escape. Lo que el inquisidor llama carga, el curso lo llama poder de elección. El inquisidor argumenta que el ser humano prefiere el milagro y el misterio para no tener que mirar su propia realidad. El curso converge aquí con una idea radical. El mundo que percibimos no es algo que nos pasa, sino algo que nosotros mismos hemos fabricado. Hay una frase central que dice: soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Fíjense aquí en el contraste. El inquisidor quiere que seamos esclavos felices para que dejemos de sentirnos culpables por nuestros errores. Nos ofrece una paz artificial a cambio de nuestra conciencia. En un curso de milagros se propone lo contrario. Solo aceptando que somos responsables de nuestra paz mental, dejamos de ser víctimas del mundo. El dilema de Iván sobre el sufrimiento de los inocentes se transforma cuando aplicamos el principio de no soy víctima del mundo que veo. Dostoyevsky nos mostró a través del inquisidor que nos aterra ser responsables porque nos sentimos tan pequeñitos. Pero décadas después de este libro, Jean-Paul Sartre llegó para recordarnos que esa libertad, aunque nos cause náuseas y angustia, es lo único que nos hace reales. Estamos, según él, condenados a ser libres. Aquí es donde ponemos la pieza final del rompecabezas. Si el inquisidor te dice, eres débil, dame tu conciencia, y Sartre te dice, eres libre, asume tu angustia, el curso de milagros cierra el círculo diciendo, eres responsable y en esa responsabilidad reside tu paz. La libertad no fue un error de Jesús, fue el recordatorio de que somos los directores de nuestra propia existencia. Si yo soy el que ha fabricado mi propia cárcel de miedo y de sufrimiento, yo soy el único que tiene la llave para salir de ella. Al proyectar nuestra responsabilidad en figuras de autoridad, en algoritmos o en ídolos, somos nosotros mismos quienes cerramos la celda por dentro. Al final, la lección de los Karamazov es que preferir el pan y la seguridad a cambio de nuestra libertad es vender el alma al postor más barato. Porque como decía Sartre, si no eliges tú, el mundo o el inquisidor elegirá por ti. El capítulo cierra de una manera extraordinaria. Ante toda la lógica demoledora del inquisidor, ante todas sus acusaciones y su soberbia, Jesús no dice una sola palabra, guarda un silencio absoluto y se limita a mirar a su captor a los ojos. Les voy a leer la última parte del poema de Iván porque es muy conmovedor. Cuando el inquisidor deja de hablar, espera un rato a que el prisionero le responda. El silencio que el cautivo guarda le resulta penoso,
Mientras él había hablado, el prisionero se había limitado a escucharle atenta y mansamente, mirándole a los ojos, por lo visto, sin desear contestarle nada. El viejo quería que el otro le dijera algo, aunque fuese amargo y terrible, pero él, de pronto, sin decir una palabra, se le acerca y le besa dulcemente los exangües labios nanogenarios. Esta es toda su respuesta. El viejo se estremece. Algo tiembla en los extremos de sus labios. Se dirige a la puerta, la abre y dice: «Vete y no vuelvas más, no vuelvas nunca, nunca, nunca». Y le deja salir a las oscuras plazas y calles de la ciudad. El prisionero se va. Al quedarse callado y besarlo, Jesús realiza el acto máximo de la libertad. Respeta la libertad del anciano incluso para estar equivocado. No intenta convencerlo con la razón ni derrotarlo con argumentos. Simplemente lo ama en su error. Ese beso arde en el corazón del inquisidor, precisamente porque no lo obliga a nada. ¿Qué creen ustedes que significa ese gesto? ¿Es un acto de perdón absoluto o es el silencio de una verdad que simplemente no puede ser comprendida por quien solo cree en el poder de la manipulación y el orden? En este viaje por el pensamiento de Dostoyevsky hemos descubierto que el gran inquisidor no es un villano de leyenda, sino una tentación constante que vive en nosotros, la de preferir el pan a la libertad y la seguridad al riesgo de ser nosotros mismos. Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres, una condena que a veces nos empuja a la mala fe, ese truco mental donde pretendemos que no tenemos opción para no sentir el peso de nuestra propia vida. Pero hoy quiero que te quedes con una idea distinta. Si el inquisidor te dice que eres débil y Sartre te dice que eres responsable de tu angustia, un curso de milagros te recuerda que esa responsabilidad es, en realidad, la llave para tu libertad. Ser responsables de todo lo que percibimos no es un fardo que nos hunde, es la llave que abre la celda. Si tú eres quien ha permitido que otros decidan por ti, tú eres el único que decide el poder de recuperar su trono. No busques más inquisidores externos, ya sean líderes, dogmas o tendencias. No dejes que te digan cómo vivir a cambio de una paz falsa. Atrévete a enfrentar tu libertad, porque es justo en ese peso donde reside tu verdadera sustancia. Y bueno, antes de irnos, te dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Qué preferimos hoy? ¿La libertad de pensar por nosotros mismos con toda la angustia que eso conlleva, o la comodidad de que un algoritmo nos diga qué pensar, qué comprar y quiénes debemos ser para no tener que elegir? Bueno, hemos llegado al final. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este video te hizo cuestionar algo, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Me encantará leer tu perspectiva. Esto es La Sustancia Literaria. Nos vemos en la próxima página.